Muy bien, muy buenas noches a todas y a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Les damos una cordial bienvenida a nuestra segunda sesión de este curso de preparación para postulados a conciliadores. Asimismo, también queríamos agradecer y dar la bienvenida. Nos acompaña la doctora Leira Terán Quintela. Ella cuenta con un amplio currículum, sin embargo, para no ser muy extensos, vamos a destacar que es conciliador y árbitro internacional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenas noches, estimada doctora. Si usted gusta, ya podemos comenzar. Está apagado su micrófono, estimada doctora. Está apagado, está apagado. Ahora sí, ok. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Buenas noches a todos los asistentes. Creo que he dejado de compartir la pantalla. Voy a volver a hacerlo. Em, y bueno, yo creo que sí, sin mayor preámbulo vamos a iniciar. Sin embargo, algo que sí les quiero comentar es que yo voy a mantener la cámara apagada porque a veces por la cámara se vuelve lento el programa y demás, el sistema. Entonces, es más importante que ustedes me escuchen a que me vean. Entonces, para evitarnos contratiempos en el tema del internet, etcétera, voy a mantener la cámara apagada, por favor. Bien, muchas gracias. Ok, entonces vamos a ponerlo en modo presentación. Si por favor me ayuda. Sí, Paola doctora, ya está en... tenemos presente. Sí, ya Perfecto, está. ok. Perfecto, gracias. Bien, entonces vamos a comenzar. A ver, como todos ustedes saben, este curso em, se ha pensado, se lo ha planteado para poder ayudar en la capacitación, y digo ayudar porque, por supuesto, que para capacitar a los postulantes, a los futuros conciliadores, se requiere pues de una especialización mucho más específica, de un tiempo, por supuesto, mucho más largo para llevar adelante este conocimiento tan importante que es justamente el tema de conocer el proceso de conciliación como tal, toda vez que todos nosotros sabemos que la conciliación es un mecanismo alternativo de solución de controversias, de conflictos, ¿no es cierto? Y es tan importante que el conciliador esté académicamente preparado. Esto quiere decir que no basta, por supuesto, con un taller como el que se está llevando en estos momentos, en estos días, porque prepararse para ser conciliador implica, por supuesto, mucho más tiempo, un estudio mucho más específico, como les decía, y además, desde mi punto personal de vista, llevar adelante la práctica, que si bien es cierto, obviamente ustedes dirán, pero ¿y cómo vamos a practicar? Pues aunque no lo crean, sí se puede practicar justamente a partir de esa preparación y esa formación que se lleva adelante para los árbitros. Pero bueno, dicho esto, vamos a iniciar, pues hoy me ha tocado hablarles un poco del procedimiento de la conciliación civil en sede judicial, pero lógicamente para ello necesitamos hacer una introducción, una breve introducción o un repaso, si se quiere, a lo que implica la conciliación propiamente dicha. Sin embargo, a tal efecto, obviamente tenemos que basarnos en la normativa jurídica aplicable a la conciliación judicial en esta etapa previa. Y es así que vamos a tener normas tales como la Constitución, por supuesto, la Constitución Política del Estado, la Ley 025, que es la ley del órgano judicial, por supuesto, el Código Procesal Civil y además el protocolo de aplicación del Código Procesal Civil, que está vigente a partir del año 2017. ¿Qué será el protocolo? Como muchos o todos ustedes saben, el protocolo de aplicación del Código Procesal Civil es lo que, desde el punto de vista de la técnica legislativa hablando, es un reglamento, ¿no es cierto? Así como hay el reglamento a la ley, el protocolo es más o menos eso, ¿no es cierto? Un reglamento al Código Procesal Civil para poder plantearnos los mecanismos, los pasos específicos para la aplicación, por supuesto, de lo dispuesto en la norma, en el Código Procesal Civil. Perdón. A tal efecto, empecemos
hablando de esta introducción que les decía a lo que es la conciliación propiamente dicha. ¿Cómo es que surge la conciliación como un mecanismo de resolución de conflictos en la vía jurisdiccional, como es el caso de la conciliación previa? Como todos nosotros sabemos, el artículo 10 de nuestra Constitución Política del Estado establece que Bolivia, dice, es un Estado pacifista que promueve la cultura de paz y el derecho a la paz. A ver, yo les propongo a todos ustedes que nos demos un minuto para que cada uno de ustedes analice qué conoce, qué entiende, qué ha escuchado, probablemente sí ha investigado más, ¿no es cierto?, de lo que es la cultura de paz. A ver, obviamente no les voy a dar la palabra porque nos va a tomar mucho tiempo si vemos la posibilidad de la participación, pero yo los invito a que cada uno de ustedes analice qué entiende, qué conoce justamente de esto que nos señala el artículo 10 al referir que Bolivia es un estado pacifista que promueve la cultura de paz y el derecho a la paz. ¿Qué será la cultura de paz? Los invito a un minutito a hacer un pequeño análisis sobre lo que será la cultura de paz. Bien, entonces, la cultura de paz, vamos a ahondar más adelante, pero ya nos plantea este artículo, ¿no es cierto?, de la Constitución Política, el artículo 10, y nos abre justamente esa puerta para ingresar a esta posibilidad de solucionar los conflictos que se pudieran presentar en el diario vivir, ya no solamente por la vía del litigio, del proceso, por la vía que normalmente o tradicionalmente todos nosotros conocemos, ¿no es cierto? Sino más bien nos da ya la posibilidad de manera justamente alternativa, porque la conciliación es un mecanismo alternativo de solución de controversias que tiene justamente su fundamento en esta cultura de paz. ¿Sí? Y es así que a partir de este artículo 10, el artículo 108 también de nuestra Constitución, en su numeral 4, establece que son deberes de las bolivianas y bolivianos, y el numeral 4 dice, defender, promover y contribuir al derecho de la paz y fomentar la cultura de paz. Miren qué importante, dice, y fomentar la cultura de paz. Y a partir de ello, nos vamos más adelante aún, en el artículo 115, en los parágrafos 1 y 2, nos dice que toda persona será protegida de manera pronta y efectivamente. Y es así que establece y señala que el Estado garantizará el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilación. Elementos importantes que quiero que tomen en cuenta, porque conforme vayamos analizando toda esta etapa, vamos a hacer hincapié justamente en lo que nos señala nuestra Constitución. Dice, el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia pronta, oportuna y además sin dilaciones, lo cual es muy importante, ¿no es cierto? Algo que yo siempre digo, nosotros conocemos un viejo adagio, ¿no es cierto?, que dice, la justicia tarda, pero llega. Para mí la justicia que tarda ya no es justicia, ¿no es cierto? Para que la justicia sea eficiente, efectiva, y realmente otorgue justicia, tiene que ser justamente pronta, ¿no es cierto? Oportuna, que es tan importante. Entonces, esta primera presentación la vamos a ir retomando en varias oportunidades porque vamos a ir desarrollando cada una de estas normas poco a poco y de acuerdo a cómo se debe ir
aplicando y entendiendo la aplicación, valga la redundancia, de esta norma. Ahora sí veamos lo que nos dice la cultura de paz. Todos ustedes que han hecho un análisis, han estado pensando en lo que es la cultura de paz, ahora van a tal vez darse, si se quiere, la razón o darse cuenta que habían estado un poco equivocados de lo que entendían por cultura de paz. Yo les he hecho un pequeño resumen porque por supuesto que esta cultura de paz, este proceso que se lleva adelante hoy por hoy en todos los estados, en la búsqueda justamente de que todos los ciudadanos podamos adquirir para cada uno de nosotros esta cultura de paz, porque la cultura de paz, cualquier cultura se aprende, ¿no es cierto? Se adquiere nuestra cultura tradicional, nuestra cultura social, nuestra cultura económica. Todos nosotros hemos ido aprendiendo nuestra cultura boliviana, si quieren, ¿no es cierto? La hemos adquirido y aprendido a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué será la cultura de paz? Dice, ¿qué significa la cultura de paz? Dice, la cultura de paz, ¿qué es? Es un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que reflejan el respeto a la vida, al ser humano y a la dignidad. ¿Cuál será la importancia de esta cultura de la paz? Y miren, dice, la cultura de paz permite fortalecer en las personas actitudes hacia una convivencia sana, con valores de tolerancia, amor, igualdad, solidaridad y respeto hacia cada uno de los sujetos que se encuentran en X o Z contexto, ¿no es cierto? ¿Qué se logra promoviendo una cultura de paz? Y esto ya lo hemos visto a partir de esta promoción de la cultura de paz. Lo vemos a partir del momento en que el artículo 10 de la Constitución establece que Bolivia es un estado pacifista, dice, que promueve la cultura de paz y el derecho a la paz. Entonces, ¿qué promueve una cultura de paz? Dice, una cultura de paz fortalece la cohesión social, la erradicación de la violencia y la formación del capital social que sustentan la democracia, la seguridad y el derecho que nos permite avanzar hacia la paz. Cuando nosotros hablamos de seguridad, por supuesto, nos referimos a todo tipo de seguridad, incluyendo la seguridad jurídica, ¿no es cierto? Y esto es muy importante en nuestro país. ¿Qué protege la cultura de paz? Y nos dice, la cultura de paz es vivir con libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo, entendimiento a todos los niveles de la sociedad entre las naciones y animados, dice, por un entorno nacional e internacional que favorezca la paz. Entonces, de manera muy, pero muy resumida, estos serán los elementos que hacen a esa cultura de paz. ¿Y por qué yo hago hincapié en este tema? Porque justamente a partir de todos estos elementos, ¿no es cierto? Estos valores, estas actitudes, el comportamiento, la tolerancia, la solidaridad, la cooperación, el diálogo, el entendimiento, etcétera, etcétera, nos van a dar la posibilidad de ir construyendo un camino que nos plantee justamente esa posibilidad de solucionar los conflictos que se puedan presentar entre las personas en el diario vivir, a partir no solamente de esa concepción tradicionalista que tenemos especialmente los bolivianos, ¿no es cierto? Y en muchos casos los abogados, de solucionar los conflictos por la vía del proceso judicial, que además va a ser siempre adversarial, ¿no es cierto? Litigioso, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo tomemos en cuenta. Ahora bien, ¿qué nos dice la ley 025, que es la ley del órgano judicial al respecto? Acá he tenido un error, por si acaso no es el artículo 2, es el 3. En sus numerales 11 y 13 nos habla de qué? De la armonía social, la importancia de la aplicación de la armonía social en la administración de justicia. Y miren, dice, y la cultura de paz como principios que sustentan el órgano judicial. ¿No es cierto? Entonces, la armonía social y la cultura de paz son principios que ya desde la ley 025 nos está estableciendo como principios importantes a ser aplicados en esa administración de justicia. Por otra parte, el artículo 65 y 66 de la misma norma
nos plantea el concepto de lo que se entiende desde la norma, ¿no es cierto? Eh, Se entiende por conciliación y por supuesto se refiere a los principios de la conciliación desde el punto de vista del órgano judicial, que por supuesto no varían en gran medida, si se quiere, en los principios generales de no solo los métodos alternativos de solución de controversias, sino además de la conciliación propiamente dicha, ¿sí? Y eso es importante que lo tomemos en cuenta. Por otra parte, el artículo 67 nos habla del trámite de la conciliación y las prohibiciones, que lo vamos a ir viendo a detalle, porque es importante que entendamos los elementos que hacen a la conciliación judicial, ¿no es cierto? Porque hasta no hace mucho tiempo en nuestro país se concebía la conciliación, sí, como un mecanismo alternativo de solución de controversias, primero que no era muy conocido, mucho menos aplicado, y por otro lado se creía que la conciliación tenía que ser necesariamente privada y que no podía haber una conciliación judicial toda vez que la vía judicial era justamente eso, ¿no es cierto? Para solucionar el conflicto mediante un proceso por la vía litigiosa y con un tercero que iba a ser el que definiera que era el juez y no se concebía la posibilidad de la aplicación de la conciliación. Eso es importante que lo veamos, puesto que ya desde la ley 025 se plantea la posibilidad de tramitar la conciliación ya en el proceso propiamente dicho, en el proceso judicial propiamente dicho. Y más adelante, y yo creo que esta es la parte importante que a todos ustedes les interesa conocer más un poquito más a detalle, es justamente este tema de los conciliadores judiciales, quiénes son, quiénes pueden ser, cuál es el trabajo, las funciones, las facultades, eh, el desarrollo de la actividad cuando uno asume este cargo, que yo lo creo muy, muy importante, pues va a partir, va a ser a partir de estos funcionarios que si hacen un buen trabajo, y perdónenme que se los diga de esa manera, se va a descongestionar real y efectivamente el Poder Judicial, ¿no es cierto? Y la carga procesal debería disminuir porque finalmente, independientemente de todos los otros elementos que hacen, por supuesto, a la cultura de paz, es que se concibe la conciliación judicial justamente como una herramienta, un mecanismo, un instrumento de descongestionar el órgano judicial. Entonces, esto es muy importante que lo veamos desde ese punto de vista. Bien, entonces, continuemos. Como les decía, vamos a ir avanzando y retrocediendo, por lo menos en esta primera etapa. ¿Y qué nos dice sobre la conciliación? Yo les decía, ¿no es cierto?, a que hemos visto y les decía que el artículo 65 y 66, bueno, el 65 y adelante, nos plantea el concepto de la conciliación judicial y además los principios sobre los que se asienta esta conciliación judicial. Y es así que el artículo 65 de la ley del órgano judicial nos dice que la conciliación es el medio, dice, de solución inmediata de conflictos y de acceso directo a la justicia como una primera actuación procesal. Elementos importantes, lo que les decía, ¿no es cierto? Hace un momento les decía, piensen en estos elementos que los vamos a ir resaltando a lo largo de de toda esta conversación en estos 2 días. Miren, dice, la conciliación es el medio de solución inmediata de conflictos y además de acceso directo a la justicia, lo que implica y nos señala que vamos a estar frente a la posibilidad de acceder de manera pronta y, lo que yo siempre digo, efectiva a la justicia, ¿no es cierto? Ahora, mire lo que nos dice sobre, de manera general, qué es la conciliación. Dice, mecanismo de resolución de conflictos por el que las partes intentan llegar a un acuerdo mediante la intervención de un tercero no dirimente. O sea, el tercero, ¿quién es este tercero? El conciliador, que no va a ser quien toma la decisión. ¿Sí? Dice, de un tercero no dirimente, que no dirime la controversia. Dice, ¿con la finalidad de qué? De evitar
Y ahí está lo más importante, de evitar el proceso judicial. Y se constituye un requisito previo en los procesos ordinarios y extraordinarios civiles. Elementos importantes, dice, con la finalidad vamos a irnos a este procedimiento, a hacer uso de este mecanismo alternativo de solución de controversias con eh, la finalidad inmediata, si se quiere, de solucionar el conflicto, de acceder pronto y efectivamente a la justicia, pero además de evitar que nos vayamos a un proceso judicial, ¿sí? De manera general, la doctrina o la teoría en realidad de la conciliación, ¿qué nos dice que es la conciliación? Nos dice la conciliación es un proceso autocompositivo de resolución de conflictos. La teoría de la conciliación refiere que se debe considerar como mínimo la importancia del entendimiento directo entre las personas, comunicación, diálogo, ¿no es cierto? Importancia del entendimiento directo entre las personas, el reconocimiento del otro, ¿no es cierto? Si nos ponemos a pensar, y esto es importante, cuando estamos frente a un proceso judicial, las partes nos vemos, ¿no es cierto?, como enemigos. Y en este caso, la idea de la conciliación, de los métodos en general alternativos de solución de controversias, que son varios, ¿no es cierto?, no es solamente la conciliación, busca, entre otras cosas, pues el reconocimiento del otro. ¿Por qué? Porque miren, acá dice, primero dice la importancia del entendimiento directo entre las personas. Entendimiento directo, comunicación, diálogo entre las personas. ¿Cómo tú puedes dialogar si no reconoces que el otro puede tener intereses también, necesidades también, importancia de entender a la otra parte, la empatía, ¿no es cierto? La solidaridad y una serie de elementos que hacen a esta posibilidad de entablar el diálogo, que por supuesto tiene relación con lo que veíamos respecto de la eh, cultura de paz, ¿sí? Bien, además nos dice la responsabilidad del conflicto por cada una de las partes. La responsabilidad, miren qué importante es establecer, ¿no es cierto?, la importancia de la responsabilización de las partes, ¿sí? Bien. Además dice, y la posibilidad de su resolución o de su transformación con la presencia y apoyo de un tercero que facilita ese proceso de comunicación. Entonces, elementos que son bien importantes que entendamos que cuál es el rol que juega, ¿no es cierto?, el conciliador. El conciliador es un facilitador ¿de qué? De ese proceso comunicacional entre las partes. No es dirimidor, no toma decisiones. Y además, algo que también es importante, aunque el código de una u otra manera, la norma civil, la ley 025 de una u otra manera, denomina o les da la calidad a los conciliadores de autoridad. Es importante que nosotros entendamos que el conciliador, cuando está llevando adelante ese rol de conciliador, no es autoridad entre las partes, es simplemente un facilitador, una persona que los va a ayudar a que las partes entablen ese diálogo que probablemente sea roto. Ustedes se preguntarán y dirán, y entonces no hay posibilidad de que el conciliador plantee soluciones. Sí hay posibilidad, por supuesto, pero no es quien decide por qué solución se va a definir o se va a decidir o se va a solucionar el conflicto, ¿sí? Lo que les decía, el artículo 66 nos plantea los principios de la conciliación judicial, que por supuesto no están lejos, ¿no es cierto?, de lo que son los principios generales de la conciliación, bueno, en realidad de los métodos alternativos de solución de controversias y de los métodos, y de la conciliación en general. Elemento muy importante, la voluntariedad, dice capacidad de decisión, ¿sí? O sea, tiene que haber esa posibilidad de que las partes decidan todos
estar en esa conciliación, incluyéndolo al conciliador. Entonces me dirán, pero en este caso el conciliador, eh, en la conciliación judicial, el conciliador judicial está cumpliendo una función y está obligado. Sí, por supuesto, es una obligación, ¿no es cierto? Pero lógicamente tiene que estar de manera voluntaria ejerciendo esa facultad, ese cargo, esa decisión, etcétera, para que pueda llevarse adelante la posibilidad de un proceso positivo, de un proceso exitoso, llamémoslo así. La gratuidad, por supuesto, es un elemento que está inmerso en nuestro órgano judicial y bueno, no hay necesidad de que hablemos de ello, puesto que en realidad no es así, pero ya. La oralidad, elemento importantísimo. Muy pocos actos mm, procesales del proceso, valga la redundancia, de conciliación va a ser escrito. La conciliación debe ser eminentemente oral, ¿no es cierto? Tiene que ser en la mayoría de sus actos oral. La simplicidad, y eso es bien importante también, estimados, que lo tengamos perfectamente claro, que a veces desde la autoridad judicial, no tanto desde los conciliadores que he tenido la oportunidad de conocer en la vía de la práctica, pero no entienden a qué se refiere esta simplicidad. Se refiere pues a la simplicidad del procedimiento, ¿no es cierto? Y dice, no implica ritualismos extremos en su tramitación. Eso es importante, ¿por qué? Porque en general, hoy por hoy, toda la norma que es, entre comillas, relativamente nueva en nuestro país, código de familia, código procesal civil, que es la ley del órgano judicial, etcétera, etcétera, relativa, y les digo relativamente nueva, ustedes dirán, doctora, pero tienen más de 10, 15 años, etcétera, sí, pero si nosotros hablamos de la norma en general, las normas por lo general son bastante viejas en años, ¿no es cierto? Casi todas las normas en general nos plantean el principio de simplicidad o de no formalismo o de flexibilidad, ¿no es cierto? Que son que todos estos, independientemente de cómo se los denomine, nos plantean que la posibilidad de dejar de lado lo más posible, ¿no es cierto?, las formalidades. ¿Para qué? Para que justamente los procesos puedan ser mucho más rápidos, mucho más ágiles, mucho más efectivos, mucho más cortos, por supuesto. Muchas veces ustedes que probablemente son em, tal vez especialistas o llevan adelante de manera común procedimientos civiles, ¿no es cierto? A pesar de cómo se han establecido hoy por hoy la normativa civil, se busca que los procesos sean más cortos, ¿no es cierto? Pero muchas veces los jueces no lo entienden así y siguen exigiendo formalidades, formalidades que realmente no hacen al fondo de la causa, ¿no es cierto? Y eso es importante. La confidencialidad, elemento que también es importante. ¿Y por qué lo resalto, no es cierto? Porque muchas veces, si bien es cierto que estos métodos alternativos de solución de controversias no son tan nuevos en nuestro país, o sea, tienen fácilmente más de 30 años de estar siendo aplicados hoy por hoy, y lo cual me parece una virtud, ¿no es cierto? Hoy por hoy está dentro de la currícula académica de las universidades el estudio de los métodos alternativos de solución de controversias. Pero mucha gente no lo conoce, no conoce estos mecanismos y por no conocerlos o no conocerlos a fondo, dudan respecto de la confidencialidad. Y eso es importante que entendamos que la confidencialidad es un principio muy importante de la conciliación y especialmente en el caso de la conciliación judicial, puesto que toda información generada durante todo este proceso de conciliación va a estar protegida, o sea, no puede ser solicitada por las partes, no vamos a poder, cualquier persona no va a poder acceder, etcétera, etcétera. O sea, realmente hay excepciones, por supuesto, pero realmente el proceso de conciliación está blindado, si se lo puede llamar así, por este principio de confidencialidad. La veracidad, y miren, esto es importante que lo entendamos desde
su espíritu real. ¿Por qué? Porque el principio de veracidad, ¿qué nos dice? Que la información que las partes brinden sobre el conflicto durante el desarrollo de la audiencia deberá ser el fiel reflejo de la realidad. Elemento importante, estimados todos. ¿Por qué? Porque muchas veces, y los abogados lo sabemos, en los procesos judiciales, los abogados por estrategia, muchas veces nos guardamos información o tenemos un as bajo la manga, ¿no es cierto? Que probablemente si nos conviene en el proceso vamos a sacar el as bajo la manga o probablemente no y lo vamos a mantener guardado, ¿no es cierto? Yo como les digo, por estrategia en el proceso judicial. Sin embargo, en un proceso de conciliación es muy importante que a partir de que las partes de mutuo propio, ¿no es cierto?, voluntariamente han accedido a someterse a la conciliación, pues deben otorgar de manera clara, transparente, esa información completamente veraz, real, fiel, actualizada, etcétera, etcétera. Entonces es importante que tomemos en cuenta y real conciencia de lo que implica el principio de veracidad. Por otra parte, dice la buena fe, la actuación de forma honesta en el proceso conciliador. Muchos de ustedes no me van a dejar mentir. En el proceso, en los procesos en general, como les digo, por estrategia, muchas veces los abogados, em, aunque suene muy mal, muy feo y no debería ser, no actuamos realmente de buena fe, ¿no es cierto? Tiene que haber buena fe procesal, buena fe entre las partes, buena fe hasta del propio abogado. Y yo les doy un ejemplo, por ejemplo, valga un ejemplo, por ejemplo, estoy aquí, habla en plena tautología. Un ejemplo de cuando no hay una buena fe, ¿no es cierto? Podríamos ejemplificar esa no buena fe o falta de buena fe en los procesos en materia familiar, cuando estás llevando adelante una asistencia familiar, un proceso de asistencia familiar, de liquidación de asistencia familiar, muchas veces el abogado le dice a su cliente, liquidaremos. Ay, doctor, pero es que me ha pagado unos meses sí y otros meses no. Tengo algunos recibos y el abogado le dice, no, no importa, liquidaremos desde enero del 2022 hasta la fecha y que la otra parte pues demuestre lo que ha pagado. ¿No es cierto? Entonces, esto justamente afecta a ese principio de buena fe. Lo correcto sería que realmente la persona, la parte, pueda señalar y decir, ah, sí, me pagó enero, abril, julio, aquí están los recibos y no me pagó estos otros meses, ¿no es cierto? Pero esta es una forma eh, muy gráfica de establecer lo que implica la buena fe, ¿no es cierto? Entonces es muy importante que cuando estemos frente a la conciliación, todas las partes actúen con buena fe. Ustedes deben estar consultando y diciendo, a ver, pero a ver, en la conciliación no necesariamente van a formar parte los abogados. Aunque no lo creamos, es así, ¿no es cierto? Justamente porque mucha gente, yo me atrevería a decir que la gran mayoría de todos nosotros no conocemos realmente lo que implica la conciliación y por supuesto siempre acudimos a un abogado para que éste sea el que nos guíe por el mejor camino para solucionar nuestro conflicto, nuestra controversia. La ecuanimidad, miren, dice el estado mental de una persona capaz de reflejar equilibrio y estabilidad emocional. Eso también es súper importante porque hace no solamente a la voluntariedad, a la veracidad, a la buena fe, sino también a la posibilidad de manejarse con transparencia, ¿no es cierto? Y finalmente la imparcialidad, dice no optar por una de las partes en detrimento de la otra. Todos nosotros sabemos, el principio de imparcialidad está mencionado en absolutamente todos los casos en que una persona va a actuar y va a aplicar, va a decidir, va a formar parte de un proceso independientemente del tipo de proceso que fuere en el órgano judicial. Y lo que yo siempre digo, la imparcialidad, uno no nace imparcial, uno no nace objetivo. La imparcialidad y la objetividad se aprende, se la construye en el tiempo, ¿no es cierto? Y eso por supuesto que tiene
que estar en función a no solamente, porque no es un tema de formación judicial, no es un tema de formación de abogado, no es un tema de formación profesional, la imparcialidad. Es una construcción que uno hace, por lo menos es mi apreciación personal. ¿No es cierto? Es una construcción que uno va llevando adelante, realizando, formando a lo largo de su vida en función no solamente a su formación familiar, social, cultural, por supuesto, moral, ética y profesional, ¿no? Entonces, esto es importante que tomemos en cuenta, porque sobre estos principios es que se debe manejar justamente el conciliado. Bien, habíamos dicho que vamos ir avanzando y retrocediendo. Miren lo que nos dice el artículo 67 de la ley 025 sobre el trámite de la conciliación y esta es la estructura que le han dado. Entonces, vámonos a ver qué nos dice sobre el trámite, el artículo 67. Y nos dice, las jueces y jueces están obligados a, miren, esto es importantísimo también, aunque no estamos hablando de la conciliación intraproceso, pero es importante que lo entendamos desde este punto de vista. Dice, los jueces están obligados a promover la conciliación de oficio o a petición de parte. Están obligados a promover la conciliación, que es completamente diferente a llevar adelante una conciliación, ¿no es cierto? Tristemente, nuestra autoridad judicial, muchos de los jueces hoy por hoy no han entendido aquello y establecen la obligatoriedad de que se instale la audiencia de conciliación hablando desde el punto de vista de la conciliación intraproceso. No puedo dejar de mencionar este tema. ¿Por qué? Porque la ley 025 en su artículo 67 nos establece aquello, nos dice, los jueces están obligados a promover la conciliación de oficio o a petición de parte en todos los casos permitidos por ley. Y además dice, las sesiones de conciliación se desarrollarán con la presencia de las partes y el conciliador. La presencia de abogados no es obligatoria. En general, cuando se va a llevar adelante una conciliación intraproceso, que por supuesto es diferente a la conciliación previa que va a ser desarrollada por los conciliadores que son funcionarios de apoyo judicial, ¿no es cierto? Va a llevarse adelante normalmente solamente con la presencia de las partes y no así con la presencia incluso de sus abogados, ¿no? Entonces eso es importante que tomemos en cuenta. Por otra parte, este artículo 67 nos dice que los jueces dispondrán que por Secretaría de Conciliación se lleve a cabo dicha actuación de acuerdo con el procedimiento establecido por ley. Y dice, con base al acta levantada, al efecto, declarará la conciliación mediante auto definitivo con efecto de sentencia y valor de cosa juzgada. Elementos importantes. Miren, dice que por Secretaría de Conciliación. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Que obviamente se refiere más a la conciliación intraproceso y no a la conciliación previa, porque creo que es importante que hagamos estas puntualizaciones, pues muchos de ustedes seguramente hoy por hoy están buscando postularse, llegar a acceder al cargo de conciliadores judiciales, pero en algún momento seguramente también van a ascender y van a ser jueces, ¿no es cierto? Entonces es importante que lo entiendan desde el espíritu de la norma efectivamente establecida. Miren lo que dice. El juez dispondrá que por Secretaría de Conciliación, o sea, no es que hay una secretaría, no hay una abogada secretaria del proceso del juzgado y hay una Secretaría de Conciliación, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que desde el momento en que nosotros, bueno, la autoridad judicial, el juez, dispone que se le dé adelante una conciliación, proceso, resalto nuevamente, ¿es cierto? Ese juez deja pues de ser juez
de ser autoridad, de comprarles su traje de conciliador y por supuesto bajarse de ese pedestal de autoridad para estar en igualdad de condiciones que las partes, porque el juez se convierte en conciliador y el conciliador es solamente un facilitador y por consiguiente ya estamos ante un proceso de conciliación y por supuesto el secretario abogado deja de ser simplemente o ser secretario abogado para convertirse en secretario de la conciliación, ¿sí? Otro elemento importante en la conciliación intraproceso e incluso en la conciliación previa, el auto definitivo por el cual se llega a conciliar, ¿no es cierto? Dice, va a tener efecto de qué? De sentencia y valor de cosa juzgada. Elementos importantes que deben entender las partes que se van a someter a una conciliación. Por otra parte, otro elemento que hay, de una u otra manera es un poco contradictorio también. Dice, no está permitida la conciliación en temas de violencia intrafamiliar. La ley 348, que regula la ley, que es la ley para garantizar, la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Y bueno, yo no creo que ninguna ley te garantice a nadie nada, pero bueno, así se denomina la ley 348. Establece, ¿no es cierto? Estamos frente a violencia intrafamiliar regulada por esta norma, establece la posibilidad de la conciliación por única vez, ¿no es cierto? Eso es importante que lo tomemos en cuenta. Sin embargo, el parágrafo tercero de este artículo 67 dice que no está permitida la conciliación en temas de violencia intrafamiliar o doméstica y pública y en temas, por supuesto, que involucren el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. ¿Sí? Además, dice, no está permitida la conciliación en procesos que sea parte del Estado, en delitos de corrupción, narcotráfico, que atenten contra la seguridad e integridad del Estado y que atenten contra la vida, la integridad física, psicológica y sexual de las personas. Elementos importantes porque más adelante vamos a ver en qué casos sí se puede conciliar. ¿Sí? Bien, continuamos. Otra vez retrocedamos. El artículo 87, estamos en esta columna de la ley 025, que es la ley del órgano judicial, que se refiere y dice los requisitos para ser conciliador, designación y periodo de funciones, obligaciones y suplencias. O sea, del artículo 87 adelante en la ley 025 se regula justamente al ese funcionario judicial, ¿sí? De apoyo judicial. ¿Quién será el conciliador entonces? La ley 025 nos dice que es un servidor de apoyo judicial cuya labor es la de llevar a cabo el trámite de conciliación previa, extremando, mire lo que dice, extremando los recursos técnicos para llegar a un acuerdo justo. A ver, ¿cuáles cree? Ya les digo, no vamos a poder intercambiar ideas por la premura del tiempo, por supuesto, pero los invito a que ustedes piensen cuáles serán esos recursos técnicos o cómo es que el conciliador va a poder hacer uso de esos recursos técnicos para lograr un acuerdo justo. A ver, en unos 30 segunditos, analicen, piensen aquel. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver más adelante justamente este elemento. Pero miren, dice entonces, el conciliador será un servidor de apoyo judicial cuya labor es llevar adelante el trámite de conciliación previa, pero además debe extremar, y eso es muy importante, los recursos técnicos para llegar a un acuerdo justo y por supuesto para que haya una conciliación exitosa o finalmente para que haya una conciliación. Yo les soy sincera, conozco muchísimos procedimientos de conciliación previa que han sido declaradas conciliaciones fallidas. ¿Por qué? Porque no se ha podido llegar a un acuerdo, mucho menos justo, ¿no es cierto? Entonces, ese es un elemento importante que además lo vamos a mencionar más adelante el por qué, se lo señalo muy rápidamente. La ley establece, vamos a ver, el Código Procesal Civil establece de manera obligatoria en qué casos se debe
porque es de manera obligatoria, obligatoriamente se debe llevar adelante la conciliación previa. Muchos abogados cometemos el error, ¿no es cierto?, de decirle a nuestro cliente, ah, sí, vamos a ir a la conciliación previa, pero ¿por qué es obligatorio? La ley obliga. Entonces simplemente vaya y usted cumpla con la formalidad, con el acto procesal y ya está. Y esa no es la verdad, o sea, no es el espíritu de la norma. El espíritu de la norma, y ese es el trabajo del abogado, es explicarle a nuestro cliente y decirle, a ver, señor, la posibilidad de la existencia de la conciliación previa es tratar de que usted logre un acuerdo, ¿no es cierto?, pronto, efectivo, solucione su problema más rápidamente. Por lo tanto, vamos a ir a la conciliación previa tratando justamente de conciliar y no simplemente de decirle, ah, sí, es un acto procesal que obligatoriamente tenemos que cumplir. Y listo, ¿no es cierto? Y la persona va como diciendo, ay, ni modo, tengo que, ¿no es cierto? Y esa es una de las razones por las cuales hoy por hoy muchas conciliaciones previas han sido declaradas conciliaciones fallidas. ¿Por qué? Porque no se ha podido llegar a un acuerdo justo. Ahora, miren lo que dice además del conciliador. Dice, en audiencia de conciliación y frente a las partes, el conciliador es el tercero imparcial que los coadyuva a entablar un proceso de comunicación productiva con la finalidad de que a través de la negociación lleguen a un acuerdo conciliatorio satisfactorio para ambas partes. Una em, ¿qué les digo? Un elemento, una virtud de la conciliación es que se supone que cuando las partes llegan a un acuerdo, ambos salen satisfechos. Y eso es muy importante, ¿no es cierto? Ahora dice, el conciliador, mire, no es un juez. Eso quiere decir que no es una autoridad, o sea, no están investidos de autoridad los conciliadores. ¿Y por qué les hago hincapié en este tema? Porque desde el momento en que las personas en general, ¿no es cierto?, tenemos o nos creemos con autoridad y poder, nuestros roles, nuestra forma de ejecutar una función, de llevar adelante un rol, cambia. Entonces, por eso es importante que los conciliadores se den cuenta que no son autoridades, no es un juez, por lo tanto, no tiene facultades de dirimir bajo su criterio, de decidir bajo su criterio los conflictos que se presentan ante él, dice. El conciliador empodera, miren qué importante, y esto así es como dice la ley 025. El conciliador empodera a las partes para que sean ellos mismos quienes generen propuestas de solución a su controversia. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante que tomemos en cuenta. Vámonos más allá. Miren lo que dice además sobre el conciliador, que yo, les soy sincera, soy muy crítica en el tema, y vamos a plantearnos simplemente a modo de comparación, porque obviamente no viene al caso la ley número 708, que es la de conciliación y arbitraje. Pero miren lo que dice la ley del órgano judicial en su artículo 87 respecto de los requisitos para acceder al cargo de conciliador o conciliadora. Y dice, para acceder al cargo de conciliador o conciliadora, además de los requisitos establecidos en el artículo 18, que es, por supuesto, ser boliviano de nacimiento, haber cumplido los deberes con la patria, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Los generales. Dice, con excepción del numeral 8, esto quiere decir que no se requiere ser abogado, ¿cierto? Se va a necesitar o se va a requerir que contar al menos con 25 años de edad, tener residencia en el municipio o región donde se postula o ejercerá el cargo, hablar obligatoriamente el idioma que sea predominante en el lugar o región donde se postula o ejercerá el cargo y además, finalmente, en el parágrafo segundo dice, se tomará en cuenta el haber ejercido la calidad de autoridad indígena originaria campesina
bajo su sistema de justicia y la experiencia profesional en las áreas psicológica y de trabajo social. O sea, ¿para qué necesito un psicólogo? Ojo, no estoy menospreciando ni mucho menos la profesión de psicología y de trabajo social, pero podrán pues los psicólogos y los trabajadores sociales, como los arquitectos, como los abogados, como los ingenieros civiles, etcétera, ser conciliadores, ¿no es cierto? Lo que se requiere para ser conciliador son otros, para ser un buen conciliador, son otros elementos. ¿Y por qué les planteo esta comparación? Miren lo que dice la Ley 708 al respecto. La Ley 708 de Conciliación y Arbitraje señala en su artículo 36 acreditación, dice. El conciliador, para ser acreditado, deberá cumplir mínimamente los siguientes requisitos. Competencia demostrada en conciliación. Esta competencia demostrada en conciliación no se refiere pues a que, sí, yo soy conciliador y he trabajado y he logrado tantos procesos de conciliación exitosos, pero por lo menos se tiene que demostrar lo que nos dice en el numeral segundo, la formación especializada. ¿Formación especializada en qué? En conciliación, porque la conciliación no es un tema que yo lo voy a aprender sin estudiar, sin prepararme, sin capacitarme. Es una función muy, muy importante y justamente de esta competencia y de esta formación especializada es que va a depender el éxito de los procesos que se lleven adelante por X o Z conciliador. Pues a partir de esta competencia demostrada y de esta formación especializada, es que el conciliador va a tener conocimientos de las herramientas, de los métodos, de la metodología, de los instrumentos que tiene que tener conocimiento esa persona para lograr ese acercamiento, ese diálogo, esa, si quieren, conexión que no tienen las partes en conflicto. Porque si tuvieran, no estarían en conflicto, ¿verdad? Entonces, miren qué importante y que la ley del órgano judicial simple y llanamente lo ha dejado de lado. Para ellos es importante que tenga 25 años, de acuerdo, que tenga residencia en el lugar donde va a ejercer el cargo, de acuerdo, que hable el idioma del lugar, de acuerdo, y que además, dice, se tomará en cuenta que haya sido autoridad indígena originaria campesina o que tenga experiencia profesional en el área psicológica y de trabajo social. ¿Y qué pasa? ¿Quién me garantiza a mí que un psicólogo o una trabajadora social tiene los mecanismos, las herramientas, conoce de los mecanismos, de las herramientas para ser un buen conciliador? Por supuesto que no, ¿no es cierto? En cambio, miren qué importante que es lo que nos plantea la ley 708. Pero además la ley 708, entre sus principios, nos plantea el principio de idoneidad en su artículo 3 y nos dice, el numeral 7, el conciliador y por supuesto el árbitro, porque no nos olvidemos que esta es la ley de conciliación y arbitraje, nos dice, legitiman su intervención como conciliador a partir de su aptitud, conocimiento y experiencia en el desarrollo de los medios alternativos de solución de controversia. Miren, dice, una persona idónea es aquella que va a legitimar su calidad de tal a partir de qué? De su aptitud, de su conocimiento y de su experiencia. ¿En qué? En la conciliación. Que yo, señores, como les digo de manera muy personal, creo que esta parte tan importante se ha dejado de lado en el órgano judicial y debería ser un requisito sine qua non de que el que vaya a acceder al cargo de conciliador, ¿no es cierto?, tenga esa idoneidad y esa competencia y formación especializada mínimamente necesaria para ser un buen conciliador. ¿Sí? Bien, continuamos. Miren qué más dice sobre el conciliador. El periodo de funciones va a ser de 4 años. Por supuesto, va a ser designado por el Consejo de la Magistratura y además va a poder ser reelegido
solo por otro periodo similar. Y además dice, previas las evaluaciones de desempeño realizada por el Consejo de la Magistratura. En mi experiencia personal, ¿no es cierto? Ustedes han escuchado, yo soy conciliador y árbitro internacional, cómo tú em, demuestras éxito, si quieres, en tu evaluación de desempeño a partir del número de conciliaciones exitosas que logres a lo largo de tu ejercicio de ese rol de conciliador, ¿no es cierto? Entonces, desde mi perspectiva personal, que no es así, lo sé, en el Consejo de la Magistratura, todos nosotros sabemos cómo se manejan los cargos en la administración pública, independientemente de que fuere órgano judicial o no, ¿no es cierto? Se maneja por otros elementos, pero no mediante esas evaluaciones de desempeño. Y ojalá fuere que si se van a evaluar, se va a evaluar ese desempeño, esa evaluación de desempeño se la haga a partir justamente de lo que les menciono, ¿no es cierto? A partir del número de conciliaciones exitosas. Porque ustedes dirán, no, pues, pero ¿por qué va a depender del conciliador? Aunque ustedes no lo crean, por supuesto que depende del conciliador, que un proceso, un conflicto, independientemente de lo más complejo que fuere, si el conciliador es idóneo, tiene la aptitud, el conocimiento, la experiencia, la formación especializada, ¿no es cierto? Va a lograr conciliaciones exitosas. Lo sé no solamente por experiencia propia, sino porque lógicamente así se maneja el área no solamente de la conciliación, sino también del arbitraje en general, ¿sí? Ahora miren lo que dice sobre las obligaciones del conciliador y de la conciliadora. Dice, son obligaciones del conciliador llevar a cabo el trámite de conciliación. Miren, debiendo extremar todos los recursos técnicos para lograr un acuerdo justo. ¿A qué recursos técnicos nos referimos entonces? Si yo desde los requisitos simplemente les digo, primero no necesitas ser abogado. Está bien, no necesitamos ser abogado. Por lo tanto, no les vamos a exigir que tengan esos conocimientos técnico-legales. Ok. Pero además les estoy diciendo, no necesitas tener conocimientos de conciliador. Y además les estoy diciendo que ojalá sea psicólogo o trabajador social. ¿No es cierto? Entonces, ¿de qué elementos técnicos o recursos técnicos estamos hablando? Eso es importante que tomemos en cuenta. Dice, mantener la confidencialidad, por supuesto, ese es un tema que lo tienes que hacer bajo responsabilidad, además, ¿no es cierto? Dice, debe excusarse de oficio si correspondiere conforme a ley, y además dice, otras que le comisione el juez. Pero además nos dice, para el caso de la suplencia, dice, para el caso de impedimento, cesación o vacaciones del conciliador, este será suplido por conciliador siguiente en número y de la misma materia. Por supuesto, estamos justamente con el mismo tratamiento que para los jueces, para la autoridad judicial. Bien, hasta ahí hemos terminado la primera partecita o esta primera etapa, si se quiere, de lo que nos dice la Constitución y de lo que nos dice la Ley 025. Ahora, ¿qué nos dice el Código Procesal Civil? En su artículo primero, dice numeral 3, 9, 10, 17, por supuesto concordante con el artículo 3 de la Ley 025, nos habla de los principios del proceso civil. Y entre estos, del proceso civil, ¿no es cierto? Nos dice que será dispositivo, el principio de gratuidad, el principio de celeridad y probidad. Miren qué importante porque justamente estos principios nos llevan a los principios que hemos visto en el artículo 66, ¿no es cierto? De una u otra manera a su aplicación igualitaria. Por otra parte, el Código Procesal Civil nos habla ya de la conciliación previa, bueno, de la conciliación primero, ¿no es cierto? De la importancia de la aplicación de la conciliación a partir de lo que nos dice el artículo 234 al 237.
Es decir, las reglas generales, no solo de la conciliación previa, sino de la conciliación intraproceso, de la conciliación judicial en general, las clases de conciliación, que es las que les estoy mencionando, la posibilidad de llegar a una conciliación parcial, porque puede no haber una conciliación total, ¿no es cierto? Y además, la aprobación y valor de cosa juzgada, que eso es tan importante. ¿Por qué? Porque mucha gente no cree, si quieren, en la conciliación justamente por la duda del valor que vaya a tener ese acuerdo conciliatorio al que se haya arribado. Ahora sí, vámonos más adelante a lo que les decía en este momento. El Código Procesal Civil nos habla de la conciliación en su artículo 234 y nos dice, primero, que la conciliación podrá ser instada por la autoridad judicial o a petición de parte. Y esta palabra es tan importante, dice instada, no dice, ¿no es cierto? La conciliación deberá llevarse de manera obligatoria por el juez. Dice, deberá ser instada por la autoridad. ¿Eso qué quiere decir? Se les sugerirá, se les recomendará, se les, valga la redundancia, instará a las partes de que lleven, de que haya la posibilidad, de que piensen en la posibilidad, de que intenten la posibilidad de conciliar, ¿sí? Entonces eso es importante. ¿Por qué? Porque como les digo, hemos visto entre los principios de la conciliación el principio de voluntariedad. En otras normas se conoce como el principio del consentimiento o el consentimiento de las partes. ¿Eso qué implica? Esa intención voluntaria, ese consentimiento que tienen que tener las partes de someterse a una conciliación. Entonces, cuando el parágrafo segundo nos habla de que la conciliación podrá ser instada, ¿no es cierto? ¿Cuál debería ser desde, eh, eh, desde la actividad, si se quiere, del juez, es antes de instalar una audiencia de conciliación, preguntarles, explicarles en qué consiste la conciliación a las partes y preguntarles si están dispuestos a aplicar la conciliación. No sé si ustedes saben, yo no soy civilista, les soy sincera, yo soy más bien laboralista y familiarista, y en los procesos familiares, los jueces, de manera, pero además generalizada, ¿no es cierto? Llevan adelante la conciliación, pero de manera obligatoria. Es paso uno, paso dos, paso tres, conciliación. Señores abogados, retírense de sala, nos vamos a quedar con las partes para llevar adelante la audiencia de conciliación, te dicen y listo, y sin derecho a pataleo y te sacan de sala, ¿no es cierto? Y en realidad esa no es la forma. La norma no obliga, la norma dice, instada. Hemos visto en el artículo 65 de la ley 025, igual dice, el juez en su primera actuación procesal instará a las partes, ¿no es cierto? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que debe informarse a las partes en qué consiste la conciliación y una vez que las partes estén informadas, preguntarles si están dispuestas a llevarse a someterse a la conciliación. En realidad, los jueces en general, como les digo, en materia civil no lo sé porque no soy civilista, pero en materia familiar, los jueces simplemente someten a las partes a la conciliación. Ahora, que concilien o no concilien, ese es otro tema, ¿no es cierto? Pero no les preguntan, y eso es bien importante que tomemos en cuenta. Dice instada, se debe instar a que las partes busquen la posibilidad de solucionar su conflicto por la vía de la conciliación. ¿Sí? Ahora dice, las partes de mutuo acuerdo podrán acudir directamente al conciliador judicial, ¿no es cierto? Eso significa la posibilidad de llevar adelante una conciliación previa. Y dice, la autoridad judicial a tiempo de la audiencia preliminar tiene el deber de instar a las partes, deber de instar nuevamente. No dice deber de instalar la audiencia de conciliación.
deber de llevar adelante la conciliación, dice deber de instar, de señalarles a las partes, señores, señores demandante, demandado, de acuerdo a la normativa, ustedes tienen la posibilidad de en este momento someterse a un proceso de conciliación que consiste en y explicarles a las partes qué es un proceso de conciliación. Y una vez que las partes, como les decía, están informadas, preguntarles, ahora que ustedes tienen conocimiento de lo que implica un proceso de conciliación, ¿quieren someterse a la conciliación? Entonces las partes dirán sí, no, si una parte quiere y la otra no, pues no se llevará a la audiencia, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante que se tome en cuenta. Por otra parte, dice, las partes podrán conciliar en la audiencia preliminar o en cualquier etapa o fase del proceso. Y esto se refiere específicamente ¿a qué? A la conciliación intraproceso, ¿sí? Continuamos. Las clases de conciliación. El artículo 235 nos habla de que la conciliación podrá ser la conciliación previa o la conciliación intraprocesal. Hoy nos toca hablar de la conciliación previa. ¿Qué nos dice sobre la conciliación previa el 235? Dice, se rige por lo dispuesto en el capítulo primero, título primero del libro segundo del presente código. ¿No es cierto? Esto es importante, ¿por qué? Porque la conciliación previa tiene su propio procedimiento, pero además su propio protocolo, que lo vamos a ver más adelante de manera específica. Mire lo que dice el parágrafo tercero, dice la conciliación intraprocesal. Iniciado el proceso, la autoridad judicial instará a las partes a conciliación en la audiencia preliminar. Otra vez, instará a las partes cuando se trata de la intraprocesal. Bien, importante. Si me permiten, denme un segundito, se me está tapando la garganta y no tengo algo caliente. Me voy a traer un vasito de agua caliente, les ruego. Un minuto, por favor. Bien, ya estoy de vuelta. Mil disculpas, por favor. ¿Se me escucha bien? Sí, Bueno, doctor. gracias, gracias. Bueno, mil disculpas, pero con este clima horroroso se me cierra mucho, muy rápidamente la garganta. Bien, les decía, esto es importante que tomemos en cuenta. Miren, el artículo 237 dice aprobación y valor de cosa juzgada. La conciliación aprobada, dice, tiene efectos de cosa juzgada entre las partes y sus sucesores a título universal, puesto que ese acuerdo al que las partes hayan llegado, ¿no es cierto?, va a constar pues en un acta, por supuesto, suscrita por las partes, por la autoridad judicial, llámese conciliador judicial o llámese autoridad judicial, ¿no es cierto? Pero esa conciliación aprobada, dice, tiene efectos de cosa juzgada entre las partes y sus sucesores a título universal. Importante. Otro elemento importante, la inexistencia de prejuzgamiento. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces las partes se
desconfían, se cohíben de que todo lo que se pueda decir ante el conciliador o que se ponga en conocimiento del conciliador vaya a ser, entre comillas, utilizado en su contra, ¿no es cierto? O usado para que tome la decisión la autoridad. Sin embargo, el artículo 238 establece claramente la inexistencia, dice, de prejuzgamiento. Dice, cuando expusiere la autoridad judicial en la audiencia de conciliación, no importará prejuzgamiento, aunque estuviera referido al fondo de la controversia. Las opiniones vertidas por la autoridad judicial en la audiencia de conciliación no son causales de excusa ni de recusación. Elementos importantes también. Bien. Miren lo que nos dice el protocolo de aplicación del Código Procesal Civil. Como todos ustedes saben, vamos a volver rápidamente. Hay un protocolo de aplicación del Código Procesal Civil y ahí nos habla del objeto del protocolo, el ámbito de aplicación, los principios rectores, miren, los principios rectores para llevar adelante el procedimiento judicial regulado por el Código Procesal. Pero además, ¿no es cierto?, nos habla de manera específica del procedimiento de la conciliación previa, ¿no es cierto?, judicial, y mucho más adelante se refiere al en la ejecución del acta de conciliación. Bien, continuemos. El protocolo de aplicación del Código Procesal Civil, ¿qué nos habla sobre la vía jurisdiccional y no jurisdiccional de la solución de conflictos? Miren, dice, la segunda vía, porque la primera, por supuesto, es el proceso judicial, dice, la segunda vía para la resolución de conflictos está a cargo de las conciliadoras o conciliadores en sede judicial, entendiendo a la conciliación previa como una fase obligatoria previa a la judicialización de la controversia. ¿Estamos de acuerdo? Es un paso previo, una fase obligatoria previa a la judicialización de la controversia. Por eso les decía hace un momento, es importante, es verdad, es una fase obligatoria, pero los abogados estamos en la obligación de explicar a nuestros clientes qué implica la conciliación e incluso de instarlos, sugerirles, recomendarles, buscar la posibilidad de la solución del conflicto en ese momento, en esta fase previa, para no tener que judicializar su proceso. Muchos de ustedes estarán pensando, seguramente muchos de los abogados pensamos y decimos, no, pues, pero es que si yo logro o le explico a mi cliente que puede solucionar su conflicto en esta fase previa, estoy perdiendo plata porque no voy a llevar adelante un proceso. Pero es que ese es pues el trabajo del abogado, darle a nuestro cliente el mejor camino para la solución de tu controversia, ¿no es cierto? Y no complicarle la vida más. Entonces, eso es bien importante que nosotros como abogados les expliquemos, que si bien es cierto que es una fase obligatoria, es importante que las partes entiendan lo que implica la conciliación y la posibilidad y además la gran ventaja que implica que las partes puedan lograr un acuerdo en esta fase previa antes de la judicialización del proceso propiamente dicho. Ahora dice, el trámite de la conciliación previa es exclusivo del conciliador sin la intervención de la autoridad judicial hasta el momento de la remisión a la autoridad jurisdiccional, ya sea para su aprobación o rechazo. El conciliador es el único servidor judicial competente en la fase de conciliación previa con la finalidad para promover el acceso, miren, con la finalidad para promover el acceso directo a la justicia. Qué lindo sería que realmente tengamos nosotros los abogados la capacidad de explicarles, sugerirles y tratar incluso de que nuestros clientes lleguen a la conciliación con el conocimiento mínimo requerido de lo que implica esta fase previa y que los conciliadores tengan la idoneidad, la preparación y la capacidad suficiente académica, ¿no es cierto?, de conocimiento académico para lograr que ese proceso de conciliación sea exitoso, porque nos va a dar ese acceso directo a la justicia.
Y por supuesto vamos a tener una justicia pronta y efectiva, ¿sí? Porque eso de que la justicia tarda pero llega, para mí, como les decía, no es justicia. Bien. De manera muy rapidita, porque mañana vamos a entrar a este detalle, la conciliación previa, hace un momento creo que leía a alguien que preguntaba en qué procesos ordinarios. El artículo 362 del Código Procesal Civil nos plantea y nos dice, el proceso ordinario procede en todos los casos en que la ley no señala otro especializado para su trámite. La demanda será precedida necesariamente de la conciliación sin perjuicio de las medidas preparatorias y cautelares que se hubieren solicitado. Y además, en el proceso extraordinario, dice el 369, nos dice, ¿no es cierto?, que se tramitarán por la vía del proceso extraordinario las controversias relativas particularmente. Y más adelante nos dice, sin perjuicio de conciliación previa o adopción de medidas preparatorias y cautelares. O sea, incluso en el proceso extraordinario en materia civil, vamos a poder plantearnos la posibilidad de llevar adelante la conciliación, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice sobre la conciliación previa el artículo 292? Nos dice, se establece con carácter obligatorio la conciliación previa, la que se regirá por las disposiciones del Código, por lo que al promoverse demanda principal deberá acompañarse acta expedida y firmada por el conciliador autorizado. O sea, de manera obligatoria vamos a tener que llevar adelante una conciliación previa. ¿Y qué nos dice sobre la aplicación optativa? Miren qué importante que es este mecanismo alternativo de solución de controversias, porque incluso en los procesos ejecutivos y monitorios, ¿no es cierto?, que todos nosotros sabemos que son mucho más rápidos, efectivos, toda vez que se plantea demanda y se dicta sentencia, ¿no es cierto?, cumpliendo, por supuesto, los requisitos establecidos por ley, ¿no es cierto?, nos dice, la conciliación previa será optativa. ¿Para quién? Para la parte demandante, sin que el requerido pueda cuestionar la vía, sin que el demandado pueda cuestionar la vía. ¿Por qué? Porque van a haber casos, ¿no es cierto?, en que probablemente los procesos ejecutivos y monitorios no vamos a poder hacer efectiva la ejecución de la sentencia, ¿no es cierto? O vamos a tardar más, o incluso probablemente no la lleguemos a ver cumplida nunca. Entonces nos da la posibilidad de que nos podamos sentar a pesar de tener los documentos que me van a dar una decisión a mi favor, ¿no es cierto? Voy a tener la posibilidad de acudir a una conciliación, ¿sí? Miren el artículo 6 del protocolo de aplicación del Código Procesal Civil nos habla de los asuntos conciliables, que además es concordante con el Código Procesal Civil. Dice, son asuntos conciliables todos los derechos susceptibles de disposición por su titular, así como todos los derechos susceptibles de disposición, ¿sí? Así como, dice, los transigibles podrán ser objeto de conciliación en el proceso. Es decir, podrán ser conciliables los derechos patrimoniales sobre los cuales las personas tengan disposición. Miren lo que dice además, toda demanda, usucapión, nulidad, etcétera, tiene una o más pretensiones que puede ser materia de conciliación si la pretensión o pretensiones son disponibles por su titular. De este modo, la pretensión extraprocesal o intraprocesal no satisfecha puede ser materia de conciliación. Miren, el protocolo es bastante claro y me parece realmente muy bueno como para que nos pueda facilitar el entendimiento de los procedimientos. Ahora, no solamente el Código Procesal Civil, sino además el protocolo nos habla de los asuntos no conciliables. El protocolo es más específico aún. Miren lo que dice sobre los asuntos excluidos de la conciliación previa. Dice, los procesos en que fueren parte los incapaces de obrar, como ser niñas, niños y adolescentes e interdictos. Dos, a quienes expresamente les prohíbe la ley. Por ejemplo, dice, procesos en que sea parte el Estado, asuntos de orden público, etc. Tres, en beneficio de gratuidad, diligencias preparatorias y medidas cautelares. Cuatro, en procesos concursales, porque no se definen derechos, sino el cumplimiento de obligaciones civiles y comerciales en razón de grados y preferidos. Cinco, en procesos voluntarios,
salvo, dice, si se vuelve contencioso, caso en que la conciliación será obligatoria. ¿Cuándo hay un proceso voluntario que podría volverse contencioso? Por ejemplo, en la sucesión testamentaria, en la aceptación de herencia con beneficio de inventario, en la desaparición y presunción de muerte, en mensura, en deslinde, etc. Cuando la parte, el numeral 6, cuando la parte demandada tenga su domicilio en jurisdicción departamental distinta al lugar de donde se presentare la demanda principal o en el exterior, o cuando su domicilio fuera desconocido. Y por supuesto, en otros casos previstos por ley. Miren, además dice, no se concilian institutos jurídicos o acciones judiciales como usucapión, nulidad, etcétera, sino conflictos, por ejemplo, la pretensión insatisfecha dentro de una futura o actual demanda de usucapión o nulidad, bajo las condiciones legales antes señaladas. Miren lo que es. No se concilian institutos jurídicos. Una de las razones, por ejemplo, de que no se pueda conciliar en el tema del matrimonio, o perdón, del divorcio, es justamente porque es un instituto jurídico y eso es importante que lo tomemos en cuenta. Alcance y cese de la confidencialidad, que también está claramente establecido, cuando todo es confidencial y cuándo se debe levantar esa confidencialidad. Dice, la confidencialidad cesa cuando por disposición expresa y fundamentada de la autoridad judicial o autorización expresa de las partes que intervinieron o para evitar la comisión de un delito. Dice, si este se está cometiendo para impedir que continúe cometiéndose. ¿Sí? Bien, aquí nos vamos a plantear la posibilidad de un conflicto cualquiera. Por supuesto, podemos tener infinidad de conflictos para que se pueda llevar adelante una conciliación previa. Yo les he planteado, por ejemplo, una devolución de anticrético, una resolución de contrato, el pago de alquileres, deudas, desalojos, etc. Y vamos a tener las modalidades de la conciliación previa, que será de forma directa o la remitida por el juzgado, ¿sí? Y esto es importante, ¿por qué? Porque vamos a plantearnos a partir de qué, acudir a la autoridad al conciliador por mutuo acuerdo o por solicitud de una parte. O en el caso de que se remita por el juzgado, ¿no es cierto? En los procesos ordinarios, en los extraordinarios, o en su caso, en los monitorios cuando no existe renuncia expresa. Bien, de manera muy general, vamos a, creo que, quedar en esta primera parte ahí, porque esto lo vamos a ver de manera más detallada el día de mañana. Creo que estamos ya sobre la hora. Veremos qué hora es. Ah, sí, justo 9 en punto. No, nos daremos unos minutitos más para terminar esta partecita que nos falta, por favor. Bien, esto, como les decía, tanto el artículo 234 como el 292 y especialmente el protocolo, lo vamos a ver mañana a detalle. Sin embargo, tenemos que establecer algunos elementos muy generales. Los requisitos para la solicitud de conciliación previa, ¿no es cierto? De manera general, ¿cuáles serán los requisitos? Las fotocopias, por supuesto, de la cédula de identidad, los datos, dice, del nombre y domicilio real o laboral, en el caso de que se desconociera el real del futuro convocado. Miren, un elemento muy importante es que cuando nosotros estamos frente a la conciliación previa, las partes no son demandante, no se los denomina demandante ni demandado, se los denomina convocado y convocante, ¿no es cierto? El convocante es el que solicita la conciliación y el convocado es al que se le solicita llevar adelante la conciliación. Por otra parte, dice el croquis del domicilio, indicar los antecedentes del conflicto o breve relación de hechos. Miren, todos ustedes que han podido practicar, llevar adelante esta conciliación previa, un memorial de solicitud de conciliación previa es súper corto. No necesitas más de probablemente 2 planas, ¿no es cierto? Entre generales de ley, domicilio, etcétera, 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 fundamentación de la aplicación de la norma
de la conciliación previa y un breve detalle de los hechos, ¿no es cierto? Y ahí con suficiente con ello para que se plantee y se admita, si se quiere, esta conciliación, ¿sí? Y además dice el número de teléfono, celular y correo electrónico, por supuesto. ¿Cuál será el lugar de la presentación? En la plataforma de atención al público o en su caso en provincia ante el propio juez. Esto es importante también simplemente de forma, ¿no es cierto? La remisión al conciliador de manera directa es como se sortean todas las causas. Sorteo aleatorio, asignándole además el número de conciliador y ya el juzgado para el caso de que haya una conciliación fallida y tengamos que formalizar la demanda. Por otra parte, dice remisión al conciliador por emergencia de una demanda por la autoridad judicial mediante decreto, siempre y cuando versen sobre derechos, siempre derechos disponibles. No nos olvidemos esa parte tan importante. ¿Quiénes serán los sujetos de la conciliación previa? Y esto es importante, miren la diferencia. La conciliación previa, lo que les decía, es la parte solicitante o convocante y la parte solicitada o convocada, ¿no es cierto? Que puede ser además de mutuo acuerdo, que se puede acudir al juez conciliador, ¿no es cierto? Mientras tanto que cuando estamos frente a la conciliación intraprocesal, por supuesto que siguen siendo parte demandante y demandado. ¿Por qué? Porque ya se está sustanciando un proceso judicial y serán parte demandante y demandado. En la conciliación previa, no. Es solicitante y solicitado o convocante y convocado. Y ustedes dirán, ¿qué importancia tiene cómo se denomina a las partes? Aunque ustedes no crean, es importante cómo se denomina a las partes porque actúa esta denominación en un elemento psicológico importante. Del momento en que la parte se, se la califica a una de las partes como demandado, ¿no es cierto? Ya la parte entra en una posición de defensa, ¿no es cierto? Ah, me están demandando, me están atacando. Estoy en un proceso adversarial, somos oponentes. Mientras tanto que en la conciliación previa, cuando tú le dices, soy el solicitante y tú eres el solicitado, o soy el convocante y tú eres el convocado, las partes actúan de una manera mucho más libre, no se sienten atacados y tienen mucha más predisposición de acudir a ese diálogo que en realidad se está convocando en una audiencia de conciliación previa, ¿sí? Los pasos del trámite de manera muy general, yo les he planteado así muy rápidamente, que lo vamos a ver, como les digo, mañana ya a detalle. Dice, primero, una vez que el conciliador entre en conocimiento del caso, ¿qué debe hacer? Debe verificar si existen o no derechos disponibles. Si no se encuentra dentro de las causales de exclusión previstas en el artículo 293 y en el 67 de la ley, ¿no es cierto? O sea, si se puede conciliar, en realidad. Y finalmente, si se encuentran identificadas las partes solicitantes y convocadas, y si la solicitud contiene el dato del domicilio del convocado. Eso es importante, porque si el convocado no tiene su domicilio en el lugar donde se va a llevar adelante la conciliación, no se puede llevar adelante esa conciliación. Dos, verificados estos requisitos, dice, se debe dar cumplimiento a qué. Primero se debe señalar fecha de audiencia de conciliación previa y dice con o sin coordinación de las partes. Normalmente se coordina con las partes. ¿Por qué? Porque es importante que no se suspendan las audiencias, ¿no es cierto? Entonces es importante aquello. Y dice, y convocando a las partes para que las mismas se presenten, ya sea de manera presencial o virtual a través de la plataforma. Yo les soy muy sincera, no estoy muy de acuerdo que la conciliación se lleve de manera virtual. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque ya conforme vayan ustedes formándose en la conciliación, se van a dar cuenta lo importante que es ese idioma, ¿no es cierto? Esa expresión no verbal entre las partes para poder
establecer la intención de la comunicación o no, de si se va a llegar o no a un diálogo. Mientras tanto que si estamos detrás de una pantalla, ¿no es cierto? No sabemos ni siquiera si hay terceros por detrás que puedan influir en la decisión o no de esas partes, ¿no? Pero bueno. Dice remitir o por supuesto al oficial de diligencias del juzgado, a efectos de la legal citación o emplazamiento a las partes, dentro de los plazos previstos por ley. Dice 3 días antes de la audiencia. Estos plazos deben cumplirse porque implican realmente la aplicación del principio de celeridad. Y un tercer paso, los aspectos previos. Dice, evidenciar la presentación de escritos para la suspensión de la audiencia, hay que verificar aquello, verificar e identificar la presencia de las partes en sala de conciliación o en sala virtual. En caso de existir abogados, tomar medidas, miren, tomar medidas que garanticen la igualdad entre las partes. Algo que yo siempre les digo a mis clientes, ¿no es cierto? Hay casos en los que los clientes otorgan poder a sus abogados, incluso hasta para conciliar. Entonces, en esos casos, yo les digo a mis clientes, les sugiero a mis clientes que ellos otorguen también poder a su abogado. ¿Para qué? Para que haya igualdad de condiciones. ¿Cómo verificaríamos, no es cierto, cuando estamos en sala virtual, si las partes no están pues influenciadas por sus abogados, ¿no es cierto? Esos son elementos importantes. Y finalmente dice ubicación de las partes en mesa de conciliación para la instalación de la audiencia e inicio del diálogo. Elemento importante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los conciliadores sabemos que dónde se debe, cómo se debe llevar adelante una audiencia de conciliación, cuál es el tipo de mesa que debe utilizar, que a veces no se toman en cuenta. La mesa tiene que ser redonda, ni siquiera, estimados, ovalada. Porque si nosotros tenemos una mesa ovalada, vamos a poder identificar la cabeza, ¿no es cierto? Mientras tanto, que si nosotros tenemos una redonda, no va a haber ahí una cabeza, un lugar que denote jerarquía, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, miren, qué importante es ese conocimiento de las herramientas que nos da la conciliación, la preparación para conciliador. Bien, ahora sí vamos a quedar ahí. Ya mañana vamos a entrar ya de pleno a lo que nos dice el Código Procesal y el protocolo de aplicación de la conciliación previa. Bien, voy a dejar de compartir y nos vamos a la ronda de preguntas estimados. Gracias. Uy, la palabra garanticen estaba escrita con S. Mil disculpas, no me he dado cuenta. Perdón. Bien, no sé si Paola, la moderadora, ya está en sala todavía para que nos pueda ayudar con las preguntas, por favor. Claro que sí, doctora. Muchas gracias. Le agradecemos por la excelente ponencia. Por favor, vamos a entrar entonces a la ronda de preguntas y consultas. Ustedes lo pueden realizar a través del chat. Vamos a hacer la lectura correspondiente o a través de su micrófono. No olviden, por favor, levantar la mano. Así que adelante, por favor, con las dudas y consultas. ¿No tenemos dudas ni consultas? Sí, tengo yo una consulta, por favor. Hola. Ya, muy bien. Adelante, por favor. Sí, Julieta, adelante. sí, quería que consultarle a la doctora de que en un proceso ejecutivo, si la jueza, a petición de la parte, puede fijar una conciliación intraprocesal, pero que digamos la otra parte, mediante memorial, ha dicho que rechaza la conciliación que está llamando a la juez porque no va a participar. No sé si, y la juez dice que se va a llevar a cabo nomás la conciliación intraprocesal. ¿Eso está correcto? Lo que pasa, colega, es que lo que nosotros tenemos que entender, independientemente del tipo de conciliación que fuere, ¿no es cierto? Sea conciliación previa, sea conciliación intraprocesal, sea conciliación extrajudicial.
esté regulada por la ley 708 de conciliación y arbitraje, esté regulada por el Código Procesal Civil, etcétera, etcétera, e independientemente cómo la denominemos, la conciliación es un mecanismo alternativo de solución de controversias que no podemos, que entre uno de sus principios básicos para que se lleve adelante la conciliación es la voluntariedad de las partes. ¿Eso qué quiere decir? Que si una de las partes solicita la conciliación y la otra no se quiere someter, no debería, ojo, no debería haber mecanismo que obligue a la parte a someterse a una conciliación, porque estaríamos yendo en contra de justamente el principio de voluntariedad, consentimiento, aceptación, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ese es un elemento importante, o sea, la parte que no quiera someterse, simple y llanamente, pues no se va a someter y como usted señala, no asistirá. Y no debería haber mecanismo legal alguno que para que la autoridad obligue a que esa parte se someta a conciliación. Gracias. Gracias, doctora. ¿Por qué? Muy bien, tenemos consultas en el chat, por favor. Rita Blanca pregunta, ¿en los casos de interdicto se puede conciliar? No se puede conciliar. La ley lo establece así, como no conciliables en el caso de incapaces e interdictos. No se puede conciliar. Aquí me parece más una afirmación que una consulta. Sin embargo, la ley lo prohíbe, o sea que esto hay que tomar en cuenta. Gracias. Muy bien. Benedicto Rojas también, ¿la conciliación puede ser un equipo disciplinario o solo un solo profesional? En realidad, el conciliador es siempre uno solo, ¿no es cierto? La conciliación como tal, desde el punto de vista de la doctrina, de la teoría de la conciliación, nos plantea que el conciliador es una persona, ¿no es cierto? Entonces, no un equipo de conciliación. En ese caso, si hubiera un equipo, yo me atrevería a decir que estaríamos frente a otro tipo de mecanismo alternativo de solución de controversias, ya sea que fuere un arbitraje y en su caso pero muy excepcionalmente frente a una negociación y no hacia una conciliación. Gracias. Muy bien, por favor. Nuevamente vamos a preguntar a todos los participantes si tenemos más dudas y consultas. Y si no, pues ya estaríamos cerrando la sesión del día de hoy. Tenemos una mano levantada, por favor. Adelante, Patricia Gorachi. Doctora, buenas noches. Quería hacerle Ok. una consulta. ¿Cómo debe actuar el conciliador si una de las partes es de la tercera edad? ¿Puede ser observado, doctora, por los familiares? En tanto y en cuanto esa persona de la tercera edad esté en uso pleno de sus capacidades, no debería haber mayor observación, ¿no es cierto? Y justamente el conciliador está en la obligación de cuidar que todas las partes estén en igualdad de condiciones, ¿no es cierto? Y de cuidar, por decirle, por eso decía, ¿no es cierto? En caso de que sean los abogados los que vayan a llevar adelante la conciliación, el conciliador, sin necesidad de convertirse en defensor o en parcializarse, tiene que tener esos mecanismos que te otorga justamente esa capacidad, esa aptitud, ese conocimiento especializado, herramientas para lograr que todas las partes, independientemente de el grado de instrucción, de preparación, de incluso edad, ¿no es cierto?, en que se encuentren las partes, no se sientan en desventaja. No nos olvidemos que muchas veces lo que usted señala, ¿no es cierto? Una persona de la tercera edad, pero ¿y qué pasa si nos encontramos con una persona que no tenga el mismo grado de formación que la otra? ¿No es cierto? Que esté una persona que no tenga profesión, que tenga
muy pocos conocimientos académicos, sí, sepa leer y escribir lo que usted quiera frente a una persona completamente formada. Entonces es el conciliador el que tiene que saber manejar la situación, por supuesto, sin perder la objetividad, sin parcializarse, para que todos se sientan en esa situación de ese principio de ecuanimidad que nos referíamos, ¿no? Gracias. Doctorita, muy interesante su disertación y hay cositas que, por ejemplo, no sabía, pero estamos en Bolivia, no toman en cuenta ese tema, así. Por ejemplo, yo varias veces ya di para examen para conciliador y saqué la mejor nota. Parece que ya lo tienen designado ya en Sucre. Así es. Tristemente, estimado colega, como les digo, a veces la norma es bastante buena, los que fallamos somos los actores. Y como les decía en algún momento, hay personas que son, que tienen muy buena formación, pero vale más el carnet de un X o Z color que te va a llegar, que te va a dar la posibilidad de acceder al cargo, tristemente, colega. Sí, sí, doctorito, otro que me llamó la atención es el tema de que usted dijo que al conciliador se debía conocer por las actitudes o por las cosas que ha conciliado, que ha hecho. Es, por ejemplo, ¿cómo sería más o menos para demostrar eso? El juzgado tendría que hacer una lista, una estadística, algo así. Lo que pasa, colega, es que, a ver, ¿cómo yo demuestro mi formación como conciliador? ¿No es cierto? Ustedes en mi presentación han escuchado que yo soy conciliador internacional. Entonces, esto me demuestra, por ejemplo, o pues, perdón, árbitro internacional y conciliador, esto demuestra, por ejemplo, que yo he tenido mi formación específica, ¿no es cierto? Para yo acreditarme, les doy un ejemplo. Para yo acreditarme a un centro de conciliación y arbitraje en nuestro país o de manera internacional, si se quiere, yo no solamente voy a presentar pues mi certificado avalado, en mi caso, perdón, que me ponga de ejemplo, pero es lo que más cerca tengo en este momento, ¿no es cierto? Mi certificado emitido por la Pontificia Universidad Católica del Perú, que dice que yo he tenido esa preparación. Pero además, yo tengo pues una serie de otros cursos y yo por otra parte demostraré que yo he estado acreditada en otro centro y en ese centro he llevado adelante 10, 12, 20 conciliaciones, de las cuales de 10, 8 han sido exitosas, por decirlo. ¿No es cierto? Entonces, esa es la forma de demostrar en mi caso particular. Ahora, si yo no tuviera la experiencia que hoy por hoy, gracias a Dios, tengo, ¿no es cierto? ¿Cómo yo acredito? Justamente con, por ejemplo, ustedes deberían acreditar su formación básica, eh, primaria, si quieren, a partir de la certificación que van a obtener de este curso, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Entonces, esa es la forma de acreditar esa idoneidad, esa formación especializada a la que yo me refería hace un momento. Gracias. Muy bien, tenemos otra consulta, por favor, en el chat. Shirley Patiño pregunta, ¿hasta qué edad es permitido poder presentarse a una conciliación? Lo que ocurre es que no es que hay una edad, ¿no es cierto? No te van a decir, ah, sí, puede conciliar una persona desde los 18 años que ya tiene la capacidad de obrar hasta los 60 años. Lo que les decía, una persona de la tercera edad que tenga, y uno se da cuenta, por supuesto, ¿no es cierto? Uno se da cuenta perfectamente cuando está frente a una persona de la tercera edad, una persona mayor que está en el uso cabal de sus facultades mentales. Y por supuesto también se da cuenta si una persona está, ya no tiene esas facultades, ¿no es cierto? Hay personas que tienen incluso principios de la tercera edad, principios de Alzheimer, y uno se da cuenta, entonces en ese caso está en la obligación de poner en conocimiento porque lógicamente esa persona no tiene las aptitudes y las capacidades mentales en su totalidad, ¿no es cierto? Entonces no va a haber una edad, o sea, no vamos a poder, ni desde la ley no se va a poder decir hasta los 60 años, hasta los 72 años, ¿no es cierto? Ese es el tema que tenemos que tomar en cuenta.
Perfecto. Vamos a preguntar una vez más, por tercera vez y última vez, si tenemos más dudas y preguntas para que ustedes puedan aclarar todas sus dudas y consultas, por favor. Tenemos la predisposición de la doctora Leira Terán. Así que adelante, por favor. Y si no hay más dudas ni consultas, ya vamos a ir despidiéndonos. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Facunda Ruiz, adelante, por favor. Sí, quería preguntar, ¿y qué pasa o qué pasaría si se convoca a una persona para la conciliación y esta se sabe que ha fallecido? Seguramente no se va a presentar. A ver, otra vez, si se la convoca y se sabe que ha fallecido, Sí, o sea, eh, si viene una persona y dice, ha fallecido, ha sido mi mamá, mi papá o mi hermano y no se va a presentar, obviamente, ¿no? ¿Qué pasa en este caso? se suspende la conciliación y se la declara desierta. Ahora, o en su caso puede llamar o en su caso se puede llamar a los herederos. No, por supuesto, se va a tener que, por supuesto, ese es el siguiente paso, pero no se trata de que, no, es que ha fallecido mi mamá o mi papá, lo han notificado, lo han convocado para una audiencia de conciliación, pero él ha fallecido, entonces me sentaré yo, ¿no es cierto? O sea, conciliaría yo porque yo soy su heredero. Por supuesto que sí se va a poder convocar a los herederos, ¿no es cierto? Pero se tiene que cumplir con con las formalidades mínimas requeridas para legitimar esa participación. Entonces, esa conciliación convocada a una persona que ha fallecido se la va a tener que declarar fallida y se va a tener que nuevamente llevar adelante una solicitud, una convocatoria a los herederos. Perfecto, vamos por favor con una consulta más en el chat. Marisol Lavallén pregunta, ¿la participación de intérprete en caso que el solicitante hable idioma extranjero en una audiencia de conciliación, en caso de ser afirmativa la respuesta, acá no sería una excepción a la confidencialidad? No, porque, o sea, sí se puede pedir, primero que no podemos nosotros coartarle el derecho a esa persona que quiera conciliar de poder llevar adelante una conciliación, porque además la conciliación está protegida como el caso del debido proceso, porque no se puede, porque el conciliador no habla el idioma. Entonces, sí se va a poder llamar a un intérprete, pero no nos olvidemos que además un intérprete va a jurar, ¿no es cierto?, que todo lo que vaya a estar en su conocimiento se va a regir bajo los principios de la confidencialidad. Es como cualquier proceso. Los procesos son, entre comillas, aunque sean públicos, no es que el que vaya a fungir de conciliador o que es de intérprete después va a poder publicar toda la información que haya tenido, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante. La confidencialidad va a seguir estando regida por ese intérprete bajo un juramento y bajo todas las limitaciones establecidas por ley para que ese principio de confidencialidad se siga respetando y siga siendo asegurado en favor de la persona, ¿no? Perfecto. Muy bien, doctora, esas son todas las dudas y consultas que tenemos en la sesión. Le queremos agradecer enormemente por la excelente ponencia y también por todo el tiempo que nos está dedicando. Por favor, doctora, algunas palabras ya para despedirse. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes por el tiempo brindado. Espero que haya sido realmente de su agrado esta primera sesión, ¿no es cierto? Me disculpo por los errores de dedo que hayan podido identificar. Hace un momento me decían, ya no recuerdo ni la palabra, pero es con C, lo sé. Me he sorprendido de haberla escrito con S. Mil disculpas por los errores, son simplemente errores de dedo. Ustedes entenderán que con el trajeteo del tiempo a veces uno elabora sus presentaciones y no se da cuenta de los errores cometidos. En todo caso, muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos el día de mañana
Disfruten su noche, que no les haga frío, que acá en La Paz nos estamos congelando. Un abrazo grande, buenas noches, hasta mañana. Buenas noches, Perfecto, doctora. gracias. Gracias. Muchas gracias a la doctora Buenas nuevamente y también a noches. todos ustedes por Buenas su participación. Nuestro encuentro será hasta el día de mañana. No se olviden, por favor, alguna aclaración, que todas las diapositivas y grabación y material también que nos estén dotando en este caso, los expositores, se les va a entregar a través de su grupo de WhatsApp. Así que no se preocupen, por favor, todas las sesiones están siendo grabadas, así como también las diapositivas y todo el material se les va a entregar a través de WhatsApp. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Gracias, doctora. Que tengan un buen resto de Buenas jornada. Muy buenas noches, noches. feliz Gracias. descanso. Buenas noches. Muy bonito el curso, doctora.